Hoy vamos a hablar de lo que pasó con el huracán Iota en las islas de San Andrés, Catalina y Providencia, en donde pues al parecer no se cumplió, no tenían mucha plata destinada para poder ayudar a la ciudadanía y al pueblo raizal, pero básicamente la plata se perdió. Recientemente dijeron que las casas que se iban a construir allá en esta zona donde pasó el huracán Iota, pues que tenían sobrecostos de 700 millones, ya pasaron 4 años de que se construyeron las casas y ¿qué fue lo que dijo el director actual? Que pues básicamente los materiales eran malísimos, que las casas están cayendo, que no tenían, mejor dicho, las condiciones mínimas para poder atender a la población raizal. Y además de eso, pues también se descubrió que en este entramado de corrupción, porque fue un entramado de corrupción, hubo facturación doble. ¿Y en qué aspectos? Pues cuando pasó el huracán Iota y jodió todo el terreno, derrumbó todas las casas y también los lugares donde la gente se resguardaba, pues el Estado colombiano dijo, bueno, vamos a comprar carpas, que es fácil de armar, para que la gente tenga y pueda sobrellevar esta situación tan trágica. Pues hubo doble facturación en ese aspecto. Dicen que fueron 1.002 carpas por un valor de 2.400 millones y después reportaron otras carpas que son 2.500 carpas por el valor de 4.200 millones. Vuelvo y repito, hubo doble facturación en este aspecto. También hubo sobrecostos en el tema de los vuelos de transporte humanitario. Supuestamente lo que se dice es que iban a transportar 2.040 personas y que esto le salió por un valor de 2.300 millones. Vuelvo y repito, fue un vuelo humanitario y prácticamente el costo del vuelo para poder salvar a las personas que se encontraban allá les salía por persona prácticamente en 1.000.000 de pesos. Ahí También, tenemos un video hablando de esos contratos del caso San Andrés para que por favor lo veamos y ustedes puedan tener un poco más de contexto. epa, y entonces pues bueno, también se descubrió que No, por... pero lo vemos. Ah, ok. Un documento que es un informe que presenta la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo con fecha del 22 de agosto, es decir, la semana pasada. En este, pues ya todos conocemos que sumaba pues a la controversia por los millonarios costos de las viviendas, informe de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, con fecha de este 22 de agosto, detalla la millonaria inversión para la reconstrucción y atención humanitaria en las islas, pues en la isla de Providencia, San Andrés, tras el paso del huracán Iota. Es el documento que, no sé si lo tengamos en este momento, es un documento de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. ¿Es un informe de interventoría? No, es un ¿O es informe de gestión ya. de lo que se O invirtió. sea, es como el cierre ya Exacto. de la gestión en San Andrés. En San Andrés, desde que se atendió la emergencia por el huracán Iota, es una inversión que ya supera más de 851.000 millones de pesos, según este documento. Bueno, además de esta crisis de corrupción por la reconstrucción de Providencia y este escándalo del gobierno Duque, hubo uno simbólico que denunció la Fundación Paz y Reconciliación en un informe muy detallado en el año 2001 que tiene que ver de cómo el gobierno de Iván Duque le repartió burocráticamente la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo prácticamente a la alcaldía de Enrique Peñalosa. Sale el alcalde Enrique Peñalosa y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo es tomada por Peñalosa, por Miguel Uribe, por Andrés Villamizar, por Luis Guillermo Plata. Y este informe de Pares lo prueba. Nosotros queremos que vean ustedes, por ejemplo, al autor de esta investigación, que en su momento fue Esteban Salazar, coordinador de la Fundación Pares, en donde él, digamos que explica a grandes rasgos de qué se trató estos hallazgos en el gobierno de Iván Duque con los recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Veamos, por favor. En primer lugar, mencionar que para dar un contexto, tal vez la gente no entiende muy bien cómo funciona todo este intríngulis de todos estos hechos que se están dando, y Pares se dio a la tarea de empezar a desenmarañar todos los hechos a nivel jurídico e investigativo para traerles a ustedes los resultados que hoy tienen gran gravedad y una mayor gravedad todavía en el manejo de esa subcuenta COVID. En primer lugar, el gobierno nacional, a partir del estado de emergencia y sin un contrapeso claro por parte del Congreso de la República, desde el año 2020, en marzo, creó el FOME, ese denominado Fondo de Emergencias, y posteriormente crea en abril el Fondo de la Subcuenta COVID, que está asociado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres,
que es muy reconocida porque desde hace 4 años ha venido haciendo el tema de la reconstrucción de Mocoa y al día de hoy no ha tenido resultados, y eso también se ve reflejado en lo que está pasando en este momento, incluso en San Andrés, que pasados 100 días no han llegado a resultados ciertos sobre estos hechos. Pues esta unidad, por medio de un acuerdo de confidencialidad, desde mayo del 2020, empezó a hacer una labor de contratación por parte de lo que le determinaba el Ministerio de Salud para la atención de la pandemia y la emergencia del COVID. En ese sentido, Pares realizó una primera investigación donde determinó cómo se estaba dando por parte de esta unidad la contratación de alimentación, en la que se identificaron 313 contratos que tenían cuestionamientos de varios hechos que ya han sido mencionados en ese primer informe, desde contratistas que tenían personas anteriormente en asociaciones con vínculos con grupos paramilitares, personas que ingresaban celulares a las cárceles, personas con contratos asociados a hallazgos fiscales y administrativos. Después de ese informe, nosotros empezamos a identificar un mecanismo todavía más grave a finales del año pasado y principios de este año, en el cual nos centramos en la evaluación jurídica de los documentos de la asociación entre el Ministerio de Salud y esta unidad. En esos documentos encontramos un acuerdo de confidencialidad que en efecto empezó a restringir toda la evaluación de la contratación para la revisión por parte de la veeduría ciudadana y de los entes investigadores, que al día de hoy no hay certeza sobre en qué se ha contratado y cómo se ha contratado, pero gracias a la labor que realizamos en esa investigación, hemos identificado que a este momento, por lo menos por las transferencias que hay dentro de ese fondo de la subcuenta COVID, ha habido manejos de alrededor de 1.5 billones de pesos. Bueno, para tener un poquito más amplio la información y también los datos de lo que pasó con temas de pandemia, vamos a ver un análisis que hizo también nuestro periodista, hoy presentador Julián Martínez, antes pues para la Fundación Pares. Escuchemos. Pares presenta el informe ¿Quién se está quedando con los recursos del COVID? Una investigación que toma como muestra 36 contratos que firmó desde mayo de 2020 la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres por un valor de más de 347 mil millones de pesos. Allí encontramos a personas jurídicas y naturales que resultaron beneficiadas de la subcuenta COVID-19 para la mitigación de emergencias. El 72% de los contratos revisados tiene cuestionamientos por nexos políticos, antecedentes de empresas con hallazgos fiscales, irregularidades en los documentos de contratación, entre otros. De las corrientes políticas que identificamos que resultaron beneficiarias de esta contratación, son personas que trabajaron con Enrique Peñalosa, Miguel Uribe, Andrés Villamizar y Luis Guillermo Plata. También aparecieron personal que trabajó para el gobierno de Juan Manuel Santos. Otros hallazgos es que empresas de licores y de juegos pirotécnicos y la empresa de una ex reina de belleza resultó beneficiaria con 9 mil millones de pesos. Otras empresas tienen hallazgos fiscales en la Contraloría de Bogotá y en la Contraloría General de la República. El primero con un contrato para el Instituto para la Economía Social IPES en el gobierno de Gustavo Petro y el segundo con la gobernación del Caquetá. Hay hallazgos más graves que otros. 4 contratos evaluados tienen problemas de forma con mala redacción, información falsa o errores en los datos o la ausencia de estos en los contratos. Esto sucede mientras que la Unidad Nacional paga entre 5 y 17 millones de pesos a personal supuestamente acreditado con idoneidad para la realización de estos. Escúchese muy bien, 5.9 billones de pesos fue lo que al parecer estaba en la subcuenta de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para atender el tema COVID. Y como acabamos de escuchar a Julián y también al investigador de Pares, pues muchos de esos dineros se desviaron y de forma indebida. De esos 5.9 billones de los que yo les hablo, 3.8 fueron para atender netamente las compras de las vacunas y 2.1 billones de pesos fue para el tema de compras de medicamentos, de ventiladores, de etc. Pero ¿cuál es la cuestión acá? Un momentico. ¿Cuál es la cuestión acá? También lo que definieron en Pares fue que 1.2 billones de estos 2.1 billones que les acabo de mencionar fueron repartidos a dedo entre una... Madre, otra vez me repito.
De los 2.1 billones de pesos que tenía la subcuenta de la Unidad Nacional de Riesgo, 1.2 billones de pesos, según lo que dijo el informe Pares, se estarían repartiendo dentro de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pues para hacer estas licitaciones indebidas. Ahora sí, Julián. Sí, Antonio Correa, el senador que vimos al principio del programa, y quien pues ha dicho que desde 2012 ha denunciado todo este tipo de irregularidades en la Unidad de Gestión de Riesgo y que también en un trino dijo a Carlos Carrillo que contará con él para todo este tipo de información y esta denuncia. También destacó todo este tema de la compra de tapabocas durante el gobierno Duque y cómo se cometieron irregularidades desde el gobierno colombiano en esta pues compra de esos artículos necesarios durante la pandemia. La pandemia se hizo ollas y panochas. Le entregaron a una dudosa unión temporal un contrato por 38.780 millones de pesos para suministrar tapabocas. ¿Quién habrá contabilizado en ese almacén cuántos tapabocas se compraron con 38.780 millones de pesos? Bueno, la documentación de la Fundación Pares y Reconciliación lo que evidenció es que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres fue entregada al proyecto político de Miguel Uribe, alistando su campaña al Senado, su posible campaña presidencial. Todas las cuotas políticas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo eran de Miguel Uribe y de Enrique Peñalosa, y ahí aparece esta Fundación Azul que gerenciaba este señor Villamizar, que hacía proselitismo político para favorecer todas estas causas de Camacol, de Enrique Peñalosa, de la urbanización de zonas ambientales, bueno, todo lo que representa, digamos, que este proyecto que de hecho gobierna hoy Bogotá. Ellos fueron los que se tomaron la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres durante el gobierno del presidente Iván Duque. Pero ahí, dentro de la documentación que nosotros investigamos para este programa, Laura, encontramos, por ejemplo, que hay denuncias anónimas en la Fiscalía por doquier radicadas, con pruebas, con documentos, pero estas denuncias no se investigan. Nosotros obtuvimos algunas de estas denuncias. Queremos exhibir una de las que encontramos de denuncias que ocurrieron en el gobierno de Iván Duque sobre cómo se estaban entregando coimas e incluso comisiones de hasta el 40% por cada 1.000 millones de pesos que le sacaban a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Veamos qué dice esta denuncia, por favor. Actualmente se está presentando corrupción en la asignación de los contratos y tráfico de influencias que tienen que ver con las ayudas humanitarias suministradas por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, donde los funcionarios relacionados exigen porcentajes a las empresas para la adjudicación de estos contratos, específicamente con la empresa Interlogística, cuya representante legal es la señora Judy Cerón, pero cuyas socias son Diana Espejo y Diana Caicedo, quienes son las encargadas de realizar el tráfico de influencias, y la cual suministró ayudas humanitarias de mercados en los departamentos de Cesar, Bolívar y Atlántico, que superan los 1.000 millones de pesos, y para lo cual se entregaron 385 millones de comisión por la asignación de estos contratos, con la complicidad de una funcionaria de la Unidad de Gestión de Riesgos, de nombre Lorena, quien es la mano derecha del director de esta entidad. Pues bueno, este es el caso de corrupción que más puso a temblar al gobierno de Iván Duque, y es el caso de las marionetas, que estaba liderado por un senador de la República que hoy curiosamente falleció. Digo curiosamente porque le dio un paro fulminante cuando estaba en la cárcel, ya después de que lo capturaron por ser el líder criminal de esta banda que, como les digo, fue denominada o autodenominada por la Fiscalía Las Marionetas. ¿Qué pasa con este caso de corrupción y cuál es el problema, el meollo del asunto? Pues básicamente que congresistas, en este caso el senador Mario Castaño, Partido Liberal, pues era el líder de la banda criminal que cogía recursos de instituciones públicas para financiar pues lo que serían constructoras. ¿Qué es lo que pasa? Y como señaló Julián, pues se pedían coimas de al menos del 40% por alrededor de 1.000 millones de pesos. Nosotros encontramos además sobre estas denuncias anónimas cómo fue que operaba el tema de las marionetas, y señala que pues Mario Alberto Castaño y su asistente, la mano derecha de él, Juan Carlos Martínez, alias el hombre maletín, serían las personas encargadas de realizar las coimas y también tener
estos vínculos con los diferentes ministerios para poder quitarles el dinero y asimismo financiar obras públicas. ¿Cuáles eran las instituciones que les robaba el dinero? Básicamente se tiene informes de que es el Ministerio el Ministerio del Deporte y también la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La Fiscalía descubrió que pues Mario Castaño, pues que hoy está fallecido, pues tenía diferentes obras con esta institución que es la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Habla al menos de 7 obras que este hombre tenía que pues se consiguieron de manera ilícita porque no tenían las empresas que llegaban a ser las dueñas y constructoras de esto, pues no tenían los requisitos legales para hacer esto. Dice que fueron obras en Manizales, en el Valle del Cauca, en Dos Quebradas, en Villa María Caldas, en Puerto Rico Risaralda, en el municipio de Condotó del departamento del Chocó, y pues también menciona un entramado de corrupción, ni el hijo de madre, porque es que se robaron muchísima plata para poder hacer este tipo de cosas y además, vuelvo y repito, estaban quitando dinero de instituciones que tienen que ser utilizadas para mitigar desastres y también para atender desastres.